os voy a hablar un poquito sobre el coma en la urgencia, sin meternos en muchísimos detalles. Simplemente os quiero recordar sobre todo cosas en la anamnesis y en la exploración que nos van a hacer llegar a la causa que genera esta situación, ¿vale? Entonces, vamos a empezar porque nadie me diga qué es el coma. Chao. Bajo nivel de conciencia. Y de conexión con el entorno. ¿Pero qué? ¿Una disminución del nivel de conciencia? Sí. ¿Pero? Sí. Es una situación clínica, es decir, no es una enfermedad, no es un síndrome, es una situación clínica que conlleva una disminución del nivel de conciencia. Toda enfermedad o todo síndrome al final puede llevar a esta disminución del nivel de conciencia. Entonces nuestro problema en urgencia será saber cuál es la causa. El paciente no lo vamos a encontrar con esa disminución de conciencia, tenemos que saber llegar al origen de que le llevó a esa situación. La disminución del nivel de conciencia la vamos a clasificar o la vamos a dividir en varias situaciones. Tenemos el paciente con tendencia al sueño, ¿vale? Un paciente somnoliento, un paciente que nos responde a órdenes verbales simples, un paciente obnubilado. Cuando no nos responde a órdenes verbales simples, pero sí responde al dolor, un paciente estuporoso. Y cuando no responde ni a una cosa ni a otra, es un paciente en coma profundo, que es el que nos da más cague en todo, ¿no? Que pensamos en el coma y no pensamos en ese paciente, pero un paciente obnubilado también es un paciente que tiene una situación de nivel de conciencia bajo, independiente, ¿vale? Eso, a la hora de traducirlo a la historia clínica, que esté bonito y que tal, nosotros a simple vista, al actuarlo como lo que he dicho, órdenes verbales simples o la respuesta motora, sabemos un poco ya en dónde nos cuadramos. A la hora de trasladarlo a la historia clínica o de dar un relevo y tal, pues todos conocemos la escala de Globus, que no la vamos a hablar, función motora, verbal, ocular y tal. Sí que sabe que lo mínimo es el 3 y lo máximo es el 15. Tener en cuenta el punto de referencia que es el 8, ¿vale? A partir del grado de 8 o menor, indica que el paciente tiene un pronóstico grave y que probablemente requerirá de una intubación monotraqueal, ¿vale? Ese es el punto que tenéis que tener pendiente. Nadie se acuerda de hacerla, vamos, yo por lo menos mentalmente nunca me he acordado de hacerla, la tengo que mirar siempre. Entonces, pues bueno, pues vosotros supongo que también, voy a ser yo la única parda que tenga que estar la escala de cabo. Entonces, bueno, a partir de 8, pues bueno, que todo el mundo piense que es grave, pronóstico grave, síntoma encefálico que es de alto riesgo y ya está. Causas del coma. ¿Se os ocurre así en alguna voz de pronto? Tengo un paciente en el crítico que no lo han pasado, está en coma. ¿Qué pensamos? Pues que puede ser hipoglucemia, que puede ser un tumor craneal, que puede ser alteraciones metabólicas, que puede ser una con su jeringuilla todavía enganchada. Así sería fácil saber de qué ha sido. Que puede ser una CV, una hemorragia, una isquemia, o si un traumatismo craneoencefálico, y viene así tampoco vamos a tener que investigar mucho, pero si nos plantean dudas cuando el paciente el origen es claro, es decir, que viene de una situación en la que no sabemos qué le pasa, tenemos poca información, pues os voy a intentar hacer una clasificación fácil, no os comáis la cabeza, fácil, e intentar un poco clasificar solamente dos grupos. Hay un mogollón de clasificaciones, de metabólica, hipóxica, la vamos a dividiendo con una serie de características clínicas, cada una de ellas, para un poco ir hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Causas metabólicas y neurológicas, siendo las metabólicas las más frecuentes, 60%, ¿vale? Así, si pensáis un poco las causas neurológicas, ¿cuáles pueden ser? Pues fácil, los ACV, tumores, enfermedades intrínsecas del sistema nervioso central, infecciones, meningitis, los traumatismos craneoencefálicos, ¿vale? Y las metabólicas, pues las que siguiente, hipoglucemia, alteraciones hidroelectrolíticas, los tóxicos, infecciones también generalizadas, ¿vale? Alteraciones endocrinas. No vamos a ver más, o una u otra, ya está. La encuadramos en una o la encuadramos en otra. Ahora, con respecto a la exploración y la valoración del paciente, las vamos a ir situando en cada una de ellas y ya está. El tratamiento específico no lo vamos a ver de ninguna de cada una de ellas, es decir, el tratamiento es el que lleguemos a conseguir encontrar con respecto después a la exploración, ¿vale? Valoramos al paciente. Lo primero, ¿cómo empezó el cuadro? El paciente igual no lo dice o igual no, evidentemente seguramente no. Por la familia, por el que lo traiga en la ambulancia, ¿cómo empezó esto? Si aparece de forma súbita, probablemente será un coma de origen neurológico, ¿vale? O estructural. Y cuando aparece de forma progresiva, el paciente lleva 3 días, que poco a poco sabe cosas y tal, probablemente será una causa metabólica, ¿vale? Hacemos una exploración general, pues como hacemos todos los pacientes que están, exploración, presión constante, todo, exploración cara-cuello, cabeza, abdomen, tal. Igual aquí
una vez terminada la exploración general, ya también podemos encontrar algún signo que nos indique qué causa. Si tiene signo de venopunción, si la ocultamos crepitante, si tal. Es decir, ya tenemos bastante información. Nos centramos un poquito más en la exploración neurológica, que para mí es un poco la más difícil. La que yo sabemos hacer todo, creo. Entonces, 4 cosas solamente en la exploración neurológica, y de cada una de ellas 2 cosas y ya está, ¿vale? Pero que la tengáis clara. Vemos las pupilas, la movilidad ocular, la respiración y la función motora, ¿vale? Las pupilas. Tenemos en cuenta que las vías nerviosas de las pupilas no se afectan por los trastornos metabólicos. Entonces, alteraciones pupilares siempre van a ser, o casi siempre, alteraciones, comas de origen neurológico. No se afectan por las causas metabólicas. Fácil entonces. Alteraciones pupilares, un coma será una causa neurológica o estructural. Un paciente en coma que no tiene alteraciones pupilares probablemente será un coma de origen metabólico, ¿vale? Hay algunas excepciones, algún bloqueo farmacológico, algunas intoxicaciones, como ocurre en la intoxicación por atropínico, que genera una midriasis, o la cocaína, que genera la miosis, al revés, los opiáceos, la miosis, ¿vale? La motilidad ocular. La motilidad ocular, sobre todo, lo que valoramos es la integridad del tronco del encéfalo. Como lugar donde se generan las funciones vitales, pues nos interesa saber si está afectado o no está afectado el tronco del encéfalo. Exploramos la motilidad ocular de 3 maneras, ¿vale? Con la posición del ojo en reposo, que es fácil, vemos los ojos al paciente, y poco más, ¿vale? Cuando existe una parálisis, los ojos miran hacia el lado de la parálisis cuando hay una afectación del tronco del encéfalo, ¿vale? Y cuando miran hacia el lado contrario, significa que lo que está afectado es el hemisferio. ¿Sí? Una parálisis, mira el ojo de la parálisis, la afectación del tronco, ¿vale? Después hay 2 tipos de reflejos que, bueno, los oculovestibulares, que los vamos a ver porque a quién se le va a ocurrir en el crítico echarle agüita en el oído al paciente, ¿sabes? Fría. Yo eso no lo he visto hacerlo nunca, ni tampoco, pero bueno, si le echamos agüita fría en el oído y los ojos van hacia el lado de la agüita fría, pues significa que el tronco está bien. Y los óculos cefálicos, los ojos de muñeca, es moverle la cabeza al paciente. Se le mueve la cabeza cuando los ojos van en el lado contrario al movimiento de la cabeza, lo que hay es que el tronco del encéfalo está íntegro. Cuando se quedan fijos o bien tienen movimientos desconjugados, pues el tronco está afectado. La respiración. Esto lo cuento porque lo ponen en todos los manuales y tal, y lo voy a decir pero de pasada. Normalmente cuando el paciente viene respirando mal, ya lo sabemos, no te da igual que sea la de Kuhlmann o la de Jane Stone o la que sea, el paciente viene mal, paciente potencialmente grave, es decir, que lo que nos dice que respire mal es que probablemente sea una causa metabólica y que no nos podemos mover del crítico ni para ir a preguntarle al paciente, a la familia, es decir, nos tenemos que quedar aquí con él porque probablemente es un paciente que requiera de una actuación más urgente. La de Chain de Stone, por la que ocurre en los pacientes intercárnicos, lo que hay una amplitud en la respiración, después hace pausas la apnea. La de Biot es la tásica, que es una respiración irregular, indica que va a una parada casi inminente, una respiración irregular. Y la de Kuhlmann, por la que ocurre en la acidosis como en la paciente diabético, una respiración rápida y profunda, ¿vale? Pero bueno, que tampoco queda muy bonito si ponemos después respiración, bueno, que está respirando mal, que no nos movemos de allí y ya se acabó. Y en cuanto a la función motora, solamente 2 cositas, el tono y la respuesta al dolor. Un paciente con una espasticidad generalizada probablemente indique un coma de origen metabólico, y cuando hay una flacidez generalizada, un coma de origen estructural, ¿vale? Flacidez, causa neurológica, hipertonía de causa metabólica, ¿vale? Y hay, con respecto al dolor, el paciente en un reflejo normal, que es el reflejo de retirada, y después tenemos 2 posturas que son más o menos que las conocemos todos: la flexión de corticación y la postura de cerebración, la que ocurre en la afectación grave del tronco del encéfalo, que es lo que nos suele ocurrir a algunos cuando estamos de guardia, que nos descerebramos un poquito. Entonces hacemos un resumen así cortito de las causas, ¿vale? El coma metabólico. ¿Cómo era el inicio del coma metabólico? Era un origen progresivo. Las vías pupilares no se afectan, es decir, no hay alteraciones pupilares, normalmente suele ser medias reactivas, ¿vale? Hay alteraciones en la respiración y el paciente suele tener una hipertonía generalizada. Es decir, a partir de ahí, si vemos el paciente con uno de estos signos, pues ya sabemos más o menos cuadrarlo, aparte de todo lo que ya sepamos, que vayamos preguntando y que ya vayamos viendo, ¿vale? Y el coma neurológico pues suele ser aparición súbita, sí que hay afectación ocular del tronco del encéfalo, movimientos oculares alterados, ¿vale? Y suele haber una flacidez generalizada, ¿vale? Pruebas complementarias. Aquí pone obligatorio en todos los pacientes, pero si llegados a este punto ya sabemos cuál es la causa de uno de ellos, tampoco vamos a tener que hacer tan estricto a todos. Glucemia mediante terapia intensiva, es decir, que si ya sabemos que tiene una
glucemia no tiene sentido hacer el tóxico en orina. La glucemia, gasometría arterial, electroencefalograma, analítica completa, con todo eso que pongo ahí, ¿vale? Y un examen de tóxico. Ya en sangre, poniendo que viene de un incendio, que tal, se pueden medir ciertas otras cosas en las analíticas. ¿Vale? Estudios no urgentes con todo lo demás, los cultivos, el TAC, la función lumbar, que todo el mundo piensa que el TAC es de urgencia, pues no es de urgencia, es de urgencia. ¿Es una ambulancia o algo? Entonces, Claro, sí, señor. Depende. Diagnóstico diferencial, bueno, pues dos cositas nada más, los pacientes histéricos, los clásicos, ¿vale? Pues todo el mundo sabe que aprietas tu ojito ahí para intentar no moverle los marcados, que se hace un satélite de diferencia, con los ojitos muy cerraditos, ¿vale? El síndrome del cautiverio son pacientes que tienen afectación de todas las vías corticoespinal y corticovasculares, es decir, parece que están despiertos, pero ni se hablan, ni se mueven, ni nada, ¿vale? Eso suele ocurrir si no ven como Guillermo y cosas así. Y la muerte cerebral, pues bueno, porque no tiene ningún tipo de estímulo ni de respuesta, ¿vale? ¿Qué hacemos en el área de críticos? Pues como hacemos con todos los pacientes críticos, A, B, C, D y E, asegurar la vía aérea, valorar el estado circulatorio, el estado neurológico con la exploración que hemos hecho y reevaluar al paciente de forma continua y buscar información. Lo de la información es importante, es decir, que si somos dos, uno se puede ir a buscar información y el otro quedarse allí, o cuando ya el paciente esté estabilizado y a buscar información. Y la familia es la que más datos en este caso nos va a aportar. La familia o de dónde viene el paciente, quién lo trae, porque si viene ahí con nuestra amiga Esther de auxiliar de una fiesta de Martín Cartera, pues seguramente nos hacemos más idea que si un abuelito que viene desde su casa polimedicado, ¿vale? Y os voy a hablar del cóctel este que el mundo antes ponía y tal, que sobre todo en medio extrahospitalario, el cóctel para que se ponen los pacientes de causas no conocidas. Eso tiene su controversia, evidentemente, porque aquí ya vamos a saber un poco, no le vamos a bien y se le pone todo ante todo, es decir, todos estos fármacos también tienen efectos secundarios. El flumacenilo pues puede provocar agitación, la naloxona, normalmente en pacientes que toman cocaína y heroína, la naloxona potencia el efecto de la cocaína, entonces pues cuidado, no se le puede poner a todo el mundo así porque así, es decir, prefiere ponerle algo, no ponerle nada, si no tenemos ni bajo creer, el paciente está en coma profundo, pero que también un poco anda con cuidado con esto. Y ya solamente a modo de resumen, que tengamos pendiente presente el nivel de conciencia del paciente, que puede variar hacia abajo o hacia arriba, mantener el paciente siempre estable clínica y respiratoriamente, valorar, asegurar la RCP en el caso de que se produzca, ¿vale? Por eso lo vamos a hacer siempre en el crítico y ya tener la máxima información a la familia. Y como dijo que se ve un poco regular, ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de coma con el que se creó. Así que espero que si estabais en el coma profundo, porque como máximo estéis ahora con nubilado ante estos